Tenemos del ejercicio que que habíamos empezado, ya tenemos lo que las clases codificadas de número complejo, eh, más bien número compuesto, y luego también la clase punto y la clase fracción. La jerarquía de clases viene siendo esta, recordemos, es la jerarquía de clases. Entonces, tenemos que el número compuesto es una clase abstracta. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos crear objetos de esta clase, pero sí podemos poner objetos de clases hijas en referencias de la clase base, de la clase abstracta. Luego, un método abstracto puede tener métodos abstractos. Aquí tenemos dos ejemplos de métodos. El primero es convencional normalito. Eh, Está definido, se codifica dentro de la clase y las clases hijas pueden o no recodificarlo. Si no lo recodifican, cuando lo quieran ejecutar lo van a hacer por herencia. En cambio, los métodos abstractos dijimos que son obligatorios para las clases hijas. Los tienen que codificar y de hecho por eso en la clase abstracta no se codifican. Y eso, bueno, lo podemos ver aquí en el código. Aquí tenemos el código de número compuesto. El método desplegar, este es normal, se codifica y se hereda y las clases hijas pueden recodificarlo o no. Y el método abstracto no se codifica y las clases hijas lo tienen que codificar, a no ser que esa clase hija sea también abstracta. La primera, en la jerarquía, descendiendo en la jerarquía, la primera clase que no sea abstracta tiene que codificar ese método. En este caso, pues son las clases hijas. Bien, ya tenemos en la clase punto codificado el método mostrar porque está obligado. Inclusive nos marcó error cuando establecimos la relación de herencia, nos marcó error porque decía que teníamos que codificar el método mostrar. Luego la clase fracción pasó lo mismo, pero de acuerdo al diagrama, la clase fracción decidió recodificar el método desplegar. Y digo decidió porque es opcional. En cambio, el método mostrar lo tuvo que codificar. Bueno, vamos a agregar ahora nuestro método, nuestra clase complejo. Nos faltaba ese, entonces agregamos esa clase que se va a llamar complejo. Y bueno, ahorita esa clase está libre, o sea, está independiente. Todavía no establecemos la relación de herencia con el número compuesto. En cuanto lo hagamos, nos va a pedir que codifiquemos el método mostrar, más no el codificar, más no el desplegar, porque ese no es abstracto. Entonces le diríamos que extienda, aquí establecemos la relación de herencia con el número compuesto. Y aquí es donde me va a decir, número compuesto tiene un método abstracto. Obviamente, un método abstracto solo se puede poner en una clase abstracta. Si tiene un método abstracto es porque la clase es abstracta. Y me está pidiendo que lo codifique. Entonces vamos a codificar. De momento lo voy a dejar así. Ahorita cambiamos el código porque nos muestra un código ahí de, por mientras, va por si no lo codificamos. Bueno, ya como se establece la relación de herencia, ya tenemos acceso a los valores 1 y 2, son protected. Vamos a agregar los constructores. Un constructor por default. Voy a agregar primero los métodos get y set. A ver, entonces public y get. Recuerden que esto es un número complejo, entonces valor 1 va a representar la parte real, valor 2 la parte imaginaria. Por eso este método se va a llamar get real. Y lo que va a obtener es el valor 1. Luego el método get imaginario, la parte imaginaria, va a regresar el valor 2. Luego, los métodos set. El método set no regresa nada. Set real va a recibir un entero, que bueno, yo voy a llamar real al parámetro, y
¿Qué es lo que va a hacer este método? Va a tomar ese parámetro y se lo va a asignar al atributo. Nada más que el atributo no se llama real, se llama valor 1. Valor 1 es igual a real. Por fuera va a dar la apariencia de que sí tiene efectivamente, físicamente, un atributo que se llama real y otro que se llama imaginario, pero en realidad los tiene por herencia. Valor 1 y valor 2. Vamos a agregar ahora void set imaginario. Va a recibir como parámetro un valor imaginario o un valor entero. Le pongo este nombre de parámetro porque, pues, en el contexto del número complejo representa la parte imaginaria, pero esa se la vamos a asignar a la parte, al valor 2. Valor 2 es igual a imaginario. Luego, puse primero los métodos get y set para poder, los voy a utilizar en el constructor. Por ejemplo, voy a agregar ahora el primer constructor. El que no recibe parámetros, el de default. Y aquí yo puedo aprovechar los métodos set. Muchas veces se hace esto. Yo le puedo decir set real y que ponga un 0. Set imaginario y que ponga un 0. A ver, esto ahorita pues da lo mismo que lo pongamos así o directamente valor 1 igual a 0, valor 2 es igual a 0. Pero sí es bueno recordar que se puede hacer así porque ¿qué tal si los métodos validan algo? No hacen una asignación directa, como ya nos pasó con el denominador de la fracción. Si validaran algo por aquí, pues aquí tendríamos que repetir esa validación. Y si cambiara la validación, tendríamos que regresar al constructor y cambiarla. Entonces, de esta manera, aprovechamos la validación que pudieran tener los métodos set. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo constructor. Este va a recibir dos parámetros. La parte real y la parte imaginaria. Y podemos aprovechar los métodos set para asignarlos a través de ellos. Le diríamos set, le podría poner dis.set real, pero pues estamos dentro de dis. Y luego set imaginario, pues me adivinó las dos, ¿no? Podemos aprovechar los métodos set para que los utilice el constructor. Bueno, ya tenemos eso. Ahora lo que nos falta es el método mostrar. La clase complejo no va a recodificar el método desplegar, solo el mostrar no es que quiera, es que lo tiene que hacer. Aquí ya está, pero pues lo que hace es lanzar una excepción. No quiero que haga eso. Se supone que, fíjense, se supone que este método va a regresar la representación de un número complejo, que es parte real más parte imaginaria y luego una i. Entonces, podríamos hacer algo como esto, return la parte real más un más, bueno, sí, más la parte imaginaria. Pero real, no tenemos el atributo que se llama real, se llama valor 1. Le podría poner aquí get real o bien valor 1. Acuérdense que físicamente no existe el atributo real e imaginario. Es a través de valor 1 y valor 2. Entonces aquí podría ser más valor 2. Y luego le agregamos una i. ¿Sí? Vamos a ver si eso funciona. Me voy a la aplicación. Ya habíamos creado algunos objetos en la aplicación. Creamos un objeto, de cada clase creamos un objeto en su propia referencia y un objeto en una referencia de número compuesto. Y sabemos que eso se puede, no porque sea clase abstracta, sino simplemente por herencia. Se puede. Y también hicimos para la fracción.
Bueno, y luego aquí, en lugar de esto voy a poner un tabulador, ¿sí? Había puesto ahí unos espacios, pero voy a poner un tabulador. Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a crear dos objetos de la clase complejo. El primero en una referencia de complejo y el segundo en una referencia de número compuesto. Entonces diría complejo C1, por ejemplo, es igual a new complejo. Acuérdense que el constructor es el que define qué tipo de objeto es en realidad. La referencia define qué comportamiento va a tener. Y bueno, aquí le voy a decir 4,2. Y voy a crear otro complejo, pero en una referencia de número compuesto. Lo mismo que hice con los otros dos. C2 es igual a new complejo. Y aquí le voy a poner, no sé, menos 4 menos 6. Y también le voy a decir que los muestre. Entonces voy a tomar, pues no sé, por ejemplo estos dos. Lo voy a copiar y le voy a poner C1 y C2. C1, C2. Estamos mandando llamar el método mostrar y el desplegar de cada objeto. Bueno, ahí está ya. Acuérdense que los primeros objetos de cada clase los creamos en una referencia de su propia clase. Por eso, por ejemplo, el punto A, la referencia A, vemos que tiene acceso a getX, getY, setX, por acá debe estar setX y sety. En cambio, la referencia B, que también, la referencia B apunta a un punto. Pero, ¿por qué la referencia B no tiene acceso a getX, getY? Es un punto. A ver, otra vez. Vamos a hacerlo con fracción. La fracción 1 está en una referencia. F1 y F2 son fracciones. Eso físicamente son fracciones. Pero F1 sí tiene acceso a los métodos getDenominador, getNumerador, setDenominador y setNumerador. Bueno, F2 también es una fracción, pero está en una referencia de número compuesto. Y en cambio F2 vemos que no tiene acceso al setNumerador, al setDenominador. No, ¿por qué no tiene acceso si es una fracción? Porque está en una referencia de número compuesto. Es el que determina su comportamiento. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos pensar que la fracción, cuando mande llamar el método desplegar, F1 va a mandar llamar el método desplegar de fracción y F2 va a mandar llamar el método desplegar de número compuesto, porque está en una referencia de número compuesto. Pero vemos que no es así. O sea, si hay diferencia entre F1, si hay diferencia entre F1 y F2. F1 tiene acceso a los get y a los set, y F2 no, aunque los dos son fracciones. Pero a la hora de que lo ejecutamos, vemos que las fracciones F1, cuando mandan llamar el método desplegar, F1 lo manda a llamar de la fracción, lo cual era de esperarse, porque está en una referencia de fracción. Pero F2 tal vez esperaríamos que el método desplegar lo mandara a llamar desde la clase número compuesto, porque está en una referencia de número compuesto. Y no, vemos que no. Manda a llamar el método que está codificado en la fracción. Esto, fíjense. Ah, por cierto, díganme si los números complejos los está poniendo bien. A ver, el primer número complejo, 4 más 2, sí, eso está bien, pero este no está bien, ¿verdad? Por el más. Entonces, el más lo debería poner solo en qué casos.
cuando son positivos, ¿verdad? Porque, bueno, es que sabemos que cuando le damos salida a un valor numérico, si es positivo no va a poner el signo y si es negativo sí lo va a poner. Por este estándar, por convención, cuando un número es positivo no ponemos el más. Pero aquí, está bien aquí porque lo estamos agregando ya que no lo va a poner. El 2 es positivo y no va a poner el más, por eso está bien que lo agreguemos. Pero acá lo estamos agregando a pesar de que el 6 es negativo y ya tiene su signo. Entonces, el más debería ponerlo solo cuando son números positivos. Cuando la parte real perdón, la imaginaria sea positiva. Entonces, vamos a hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio aquí en el método. Lo tenemos que hacer por partes. Le voy a decir, voy a declarar una variable local que va a empezar con la parte real. En la parte real, que no es real, sino valor 1, ahí está bien. Cuando sea positivo no quiero que lo ponga y cuando sea negativo sí quiero que lo ponga. Y está bien, así lo va a hacer. Vamos a convertir esto a cadena. En donde está el problema es en la parte imaginaria. Solo debe poner el más cuando es positivo, ya que no lo va a poner automáticamente. Pero cuando es negativo no debe poner el más. Entonces le diríamos, si el valor 2, que representa la parte imaginaria, es mayor e igual, porque también el 0 aplicaría. Si es mayor o igual que 0, entonces a la cadena le vamos a agregar un signo más. Solo cuando sea positivo, porque por sí mismo no lo va a poner. Cuando es negativo, sí va a poner negativo. Bueno, y después a esa cadena le vamos a agregar el valor 2, pero como más igual, ¿verdad? Más igual, valor 2 más una i. Y lo que vamos a regresar es la cadena. Así es que aquí valor 1 siempre va a ir tal como lo muestre, ¿está bien? El valor 2 es el que tiene que agregar un signo más cuando sea positivo o 0 porque no lo va a agregar por ella misma. Y después ya le agregamos el valor 2 seguido de una i. A ver, entonces vamos a checar si ya eso ya funciona. Ahora sí, 4 más 2 sí, aquí ya no puso el más porque era negativo, ¿verdad? Entonces ya quedó correcto. Ahora, yo decía ayer, cuando empezamos el ejercicio, que deliberadamente lo que debería ir en el toString, yo lo estoy poniendo en el método mostrar, para utilizar un método abstracto nuestro. El método toString, ese ya existe por herencia desde la clase Object. En esta jerarquía de clases, aunque nosotros no veamos la clase Object es padre de ¿cuál clase? Por ejemplo, punto ya tiene su clase padre, que es número compuesto, fracción y complejo. Pero número compuesto tiene una clase padre, ya lo hemos dicho. ¿Sí? ¿Cuál clase? ¿Cuál? ¿Cuál es la madre, el padre de todas las clases en Java? Object. Object. ¿Sí? Object. Aunque yo no lo tenga aquí establecido, no lo tenga en el diagrama, hereda de la clase Object. Ya podemos decir, no porque lo va a heredar, pero indirectamente. La clase base de una jerarquía, o si nada más es una clase, pues hereda implícitamente, sin que yo lo diga, hereda de la clase Object. Por lo tanto, en la clase Object está definido el método toString. Por eso, nosotros cuando creábamos una clase, siempre teníamos el método toString disponible. Y no solo ese, el equals y unos cuantos métodos más. Bueno, quiere decir que si lo heredo, pues yo lo puedo usar. Por eso siempre podemos usar el método toString aunque no lo codificáramos, como en este caso. A ver, le voy a agregar aquí un tabulador y luego le voy a agregar el objeto. El hecho de que el método toString ya exista desde la clase Object
Eso lo hace un método estándar que en algunos contextos se manda a llamar automáticamente, como aquí. Yo le voy a poner nada más la A, pero el println, bueno, más bien aquí por la secuencia de operaciones que se están concatenando cadenas, este también lo va a concatenar como una cadena. Y a la hora de que lo convierta a cadena, el A, la referencia A, va a mandar llamar el método toString automáticamente, lo cual no ocurriría con el método mostrar o desplegar. Eso los tengo que mandar llamar si quiero que se ejecuten. Aquí no, le puedo o no poner el toString y solito lo va a mandar llamar. Bueno, entonces voy a copiar esto. Aquí. Bueno, ahorita le cambio la referencia. Este sería B y luego F1, F2, C1 y C2. Insisto, aquí aunque yo no lo ponga, va a mandar llamar el método toString. Y no marca error porque el método toString ya existe, puesto que lo hereda de object. Vamos a ver cómo lo muestra. ¿Qué me está mostrando? Aquí está cómo se representa el punto. Y luego aquí está el método desplegar. ¿Y qué me muestra del método toString? El nombre de la clase y el paquete y la dirección de memoria del objeto. Eso es lo que por default muestra el método toString si nosotros no lo codificamos. Generalmente nosotros lo hemos codificado y ya decidimos qué es lo que queremos que muestre. Bueno, entonces aquí vamos a codificar el método toString de cada clase, pero lo que debería tener el método toString ya lo hace el método mostrar. Así es que lo vamos a codificar pues con una información un poquito diferente. Me voy a ir a la clase número compuesto y voy a decirle, voy a codificar aquí el método toString. Este método, ¿cómo sé que ya viene por herencia? Pues cuando ponga la firma, aquí ya me lo va a detectar como que se hereda, por eso me pone el override. Ese override quiere decir que ese método se está heredando y nosotros lo vamos a recodificar. Bueno, le voy a poner aquí nada más un mensajito que diga soy número compuesto. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, ya con este simple hecho, vamos a ver qué sucede en la aplicación. Fíjense cómo lo codifiqué en la clase número compuesto, en el punto, en la fracción y en el complejo no lo codifiqué. Vamos a ver cómo nos lo muestra. Dice que todos dicen que soy número compuesto, todos, ¿verdad? ¿Por qué todos dicen que soy número compuesto? Pues porque todos son números compuestos, todos heredan de la clase número compuesto. Bueno, ¿qué tal si codificamos, por ejemplo, la clase punto, vamos a agregarle el toString. Le voy a decir public string toString. Tiene que ser la misma firma. Y aquí le voy a decir return soy un punto. ¿Sí? Soy un punto. Me voy a ir ahora a la clase fracción y voy a codificar el método toString. Bueno, en la clase complejo más bien. Y voy a codificar aquí el método toString. Pero aquí la clase complejo decidió reutilizar el método toString de su clase base y agregarle algo. Entonces va a decir return super.toString más
así. ¿Qué hace el método toString de la clase base? Su clase base, padre, es número compuesto. Ese regresa un letrero que dice soy un número compuesto. Y este le va a decir, y además soy complejo. Ok, y vamos a suponer que la clase fracción decidió no codificar el método toString. Entonces, fíjense, son diferentes escenarios de cada clase. La clase número compuesto codificó su método toString. Luego, la clase punto recodificó el método toString sin hacer referencia a su clase base. La clase fracción no codificó el método toString. Y la clase complejo tomó lo que hace la clase base y le agregó algo. Vamos a ver cómo lo muestra cada uno, ¿no? A ver, dice la clase punto, lo que quiero que vean es que en todos los casos, no importa en qué referencia esté, el método toString lo ejecuta de su clase original. Si es un punto, lo va a ejecutar el de la clase punto. No importa que esté en una referencia de número compuesto. El punto dice soy un punto. ¿Qué pasa con por qué la fracción dice soy un número compuesto? La fracción, si recuerdan, no codificó el método toString. Entonces, como no lo codificó, cuando lo manda a llamar, primero lo checa si está en la clase fracción. Si no está, lo busca por herencia. Se lo topó en la clase número compuesto. Si número compuesto no lo hubiera codificado, se iría hasta la clase object, que es el que muestra la dirección y el nombre de la clase. Así es que, por eso la fracción lo pone como que soy número compuesto, porque como no lo codificó, va y por herencia lo busca en la clase padre. En cambio, el número complejo no solo lo codificó, sino que mandó llamar el de su clase padre. Entonces, por eso el número complejo dice, soy número compuesto y además soy complejo. Pero en todos los casos, el método toString lo manda a llamar desde el objeto como es originalmente, no en la referencia que esté. Por eso a veces es un poquito confuso, porque decimos, bueno, por ejemplo, el objeto, la referencia C2 es un número complejo, pero está en una referencia de número compuesto. Entonces, podríamos esperar que el método toString mandara a llamar el de número compuesto, y no, manda a llamar el de número complejo, aunque esté en una referencia de número compuesto. En pocas palabras, los métodos se mandan llamar primeramente desde su clase original, y si no, empiezan a buscar hacia arriba, por en la relación de herencia, empiezan a buscar en su clase padre, y si no lo trae, en la clase que sigue, hasta llegar a object. ¿Sí? Bueno, vamos, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Complicaron la existencia? Pues en parte, ¿no? La idea de esto es poder utilizar de manera genérica los objetos para ciertas cosas, no para todo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera modificar, a ver, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, vamos a ver de complejo. Si yo quiero acceder al método get, a los métodos get y a los métodos set de C1, no tengo problema. C1, tengo acceso a get imaginaria, que por cierto le puse mal el nombre, el get real, por acá está el set real. Ok, ahí no hay problema porque yo estoy en una referencia de complejo, y complejo tiene acceso a todos esos métodos. Pero si lo quiero hacer a través del C2, ahí no tengo acceso al set imaginario, set real, porque estoy en una referencia de número compuesto. Sin embargo, C2 es un número complejo, pero como está en una referencia de compuesto, no tiene acceso a esos métodos. Si mandara a llamar el toString, no lo va a hacer de número compuesto, lo va a hacer de complejo porque es un complejo. Bueno, dejen primero modificar aquí imaginaria, así quedaría, ¿no? Imaginaria. Bien, ¿cómo le hago para que C2 pueda acceder a, no C2, porque acuérdense que esto es una referencia nada más, es nada más cómo se conoce al objeto. Aquí se conoce el objeto como C2, referencia de número compuesto, no tiene acceso al set y al get. Si quiero que este objeto, tenga acceso al get y al set,
lo tengo que poner en una referencia de número, perdón, de complejo. Entonces yo haría algo como esto, complejo, el mismo C2, tiene que ser otra referencia, es igual a C2, pero le tengo que hacer un cast a complejo. C2 está en una referencia de número compuesto, le estoy diciendo, es como voltear el objeto. C2 lo está viendo como número compuesto y mismo C2 lo está viendo como un complejo. Entonces ahora sí, al mismo objeto, o sea, yo le digo mismo C2 punto set real. Le voy a cambiar un número así exagerado. Vean cómo lo estamos cambiando a través del mismo C2. Es otra referencia del mismo objeto. Y acá le estoy dando salida como que, hablando del mismo C2, le estoy dando salida como C2. Sin embargo, como C2 no le pude cambiar el real. Lo tuve que poner en una referencia de complejo para poder hacerlo. Y vean como si lo cambia. Aquí tengo un error. Déjenme ver dónde está el error. Seguramente algo que dejé incompleto, ¿no? Acá en complejo algo dejé incompleto. ¿Dónde tengo el error aquí? Ok. Acá cuando mandé llamar, pues ya no se llama igual. Imagi... En el llamado, ¿verdad? Aquí y acá. Como le cambié el nombre, pues acá tuve que haberlo cambiado. Bueno, creo que ya. Vean como el C2 ya trae el 1000. O sea, cuando creamos el objeto, fue en una referencia de número compuesto, es un número complejo, y lo asignamos a la referencia C2. Por la referencia C2 yo no puedo cambiar los valores porque no tengo acceso a los métodos C. Entonces, tomamos el objeto C2 y lo pusimos en una referencia de complejo, es el mismo objeto, pero ahora sí tengo acceso a los métodos a través de la referencia misma C2. Los cambié y luego le di salida al C2 y ya el C2 me reporta. Entonces, efectivamente, C2 y mismo C2 están apuntando al mismo objeto, nada más que lo están viendo de referencias diferentes. Bueno, les decía, una de las ideas de manejar la herencia y las referencias es poder manipular de manera genérica los objetos. Ahorita tal vez no se le vea mucho sentido porque son puros ejemplos, nada más estamos comprobando cómo suceden las cosas. Pero la idea en el caso de esta jerarquía es que nosotros podamos tener en una referencia de número compuesto cualquier número compuesto, no importa que sea punto, fracción, complejo, o si le agregamos más, la clase vector que herede de número compuesto, o la clase de fracción impropia que herede de fracción, cualquier clase que yo le agregue a la jerarquía, todos los podemos generalizar en una referencia de número compuesto. Y obviamente, con la idea de manipular los métodos que sean generales a todos, los métodos desplegar y mostrar. Tal vez los set y los get no, eso los tengo que manejar a través de las referencias de las propias clases. Así es que lo que podemos hacer aquí, voy a crear un arreglo. Si yo quiero poner complejos, puntos y fracciones en un arreglo, ¿de qué clase tendría que ser el arreglo? A ver, yo quiero poner objetos punto, objetos fracción y objetos complejo en un solo arreglo. Si yo creo un arreglo de puntos, nada más voy a poder poner puntos. O un arreglo de fracciones, solo puedo poner fracciones. ¿De qué tipo de dato yo podría poner cualquiera de los tres? De número compuesto, ¿verdad? Porque número compuesto es padre de ellas y puede tener referencias de las tres clases. Entonces vamos a crear un arreglo de número compuesto. Número compuesto, eh, vamos a ponerle números. Número compuesto. Y vamos a ponerle, ya generé 6
objetos diferentes, vamos a ponerle 7. Y le voy a dar salida así como dice aquí. Voy a utilizar un ciclo corto, ¿sí? For, el ciclo corto me dice, ¿qué tipo de dato tiene tu arreglo? Número compuesto. Pon un nombre de referencia. Cada vuelta que dé el ciclo, el elemento lo va a poner en la referencia NC, en cada vuelta. La primera vuelta que dé, NC va a ser el objeto que está en la posición 0. Luego la siguiente vuelta, el objeto que está en la posición 1. Y aquí pones cómo se llama tu arreglo, se llama números. Y le vamos a dar salida precisamente a esto. Voy a tomar esto. Pero ahora, pues, en lugar de la referencia, le voy a poner, aquí va a ser NC. NC más NC más NC. Aquí va a mandar llamar el método mostrar, aquí el desplegar y aquí el toString. Lo ejecutamos. ¿Y qué va a hacer? Va a lanzar una excepción. Una excepción que dice null pointer. Bueno, aquí esto que está antes es lo que ya habíamos mostrado en las anteriores salidas. Pero aquí me dice null pointer porque recordemos que cuando creamos un arreglo de objetos no tiene objetos. Aquí el arreglo números le estamos diciendo que reserve 7 espacios para poner números compuestos, pero no hemos puesto ninguno. Por eso todas las referencias son nulas. Necesitamos crear objetos en cada posición del arreglo, ya sea crear uno nuevo o asignarle uno que ya esté creado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir números 0 igual. Voy a asignar algunos de los objetos que están creados en diferente orden. Por ejemplo, le voy a poner aquí F1. Luego son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí es donde le estamos llenando el arreglo ya con objetos. Bueno, voy a ir poniendo aquí algunos de los objetos, por ejemplo B y luego tal vez C2 aquí, de los objetos que ya tenemos creados. Y aquí voy a poner el A y luego C1 y después F2. Y aquí ya agoté los 6 objetos que habíamos creado. Todos estos objetos, ¿por qué digo que están creados? Porque tienen el new. La referencia mismo C2 no es un nuevo objeto, es el mismo de C2, pero con otro nombre. Bueno, entonces aquí vamos a crear dos objetos, un punto, el origen, y aquí voy a crear una fracción. 2 octavos, o 2 séptimos. Ahora sí, ya le asignamos objetos a cada elemento del arreglo. Vamos a, nada más que le voy a poner aquí una salida, una raya para que se distinga de lo que ya antes había. A ver, entonces aquí sería algo así. Vale. Ok, son 8, ¿verdad? Y nada más son 7 lugares. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a checar. ¿Qué excepción me va a lanzar? Dice, aquí, miren, ya me está mostrando, bueno, no, ni siquiera llega el ciclo porque aquí lanza una excepción, como tú bien dices. Yo estoy diciendo que el arreglo va a tener 7 elementos, como empieza del 0, pues tiene que terminar en el 6, ¿no? Entonces, el último elemento lo estoy tratando de poner en una posición que no existe en el arreglo. Por eso me está lanzando la excepción array index of bounds. Es subíndice fuera del límite. Quiere decir que esta última no aplica. Así, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a ejecutar. Y ya, vean cómo aquí ya me pone los asteriscos.
Y cada uno me dice qué tipo de objetos dice. El número dice soy número compuesto. ¿Por qué? Porque la clase fracción no codificó su método toString. El punto dice que es un punto porque ese sí lo codificó. Y el número complejo lo codificó tomando como referencia lo que ya hacía la clase padre, que es número compuesto. Por eso en los números complejos dice soy número compuesto y además soy complejo. Bueno, entonces ahí ya estamos utilizando los objetos de manera genérica. Desde luego, a través de los métodos que son genéricos, como son los que están incluidos en la clase número compuesto. Todos los elementos son referencias de número compuesto porque están en un arreglo de número compuesto. Por ejemplo, si yo le dijera el elemento 5, el elemento 5 es una fracción. Entonces le diría números, mejor el elemento el C1. C1, yo sé que tiene acceso a los get y a los set porque C1 está en una referencia de complejo. Pero entonces C1 lo guardamos en la posición 4 del arreglo. Si le digo números, subíndice 4, vean como ya no tengo acceso a los get y a los set. A pesar de que le estamos asignando un objeto que fue generado con una referencia de complejo. C1 sí tiene acceso a los get y a los set, pero visto desde el elemento 4, que es un número compuesto, no tiene acceso. Ahí no tiene acceso a los get y a los set. Bueno, entonces, pero la idea de crear un arreglo, pues no es usar los get y los set de los elementos, de los objetos, es usar los métodos genéricos, que son desplegar y mostrar. Y bueno, el toString por default es genérico. Ahora, bueno, voy a hacer rápidamente algo, Voy a crear un método. Este es un método de la clase de la aplicación. Un método de la aplicación. No es ni de número compuesto, ni de punto, fracción ni complejo. Este método se va a encargar de visualizar cualquier número compuesto. Se va a llamar así, visualizar. Y va a recibir como parámetro un número compuesto. Bueno, voy a poner una. La idea de este método, fíjense cómo este método no sabe qué número compuesto, sabe que le va a llegar un número compuesto. No sabe si es punto, fracción o completo. Pero sabe que es un número compuesto. Y puede llamar a los métodos mostrar y desplegar. Esta función no sabe qué tipo de objeto es. Sabe que es un número compuesto en general. Este método lo que va a hacer es mostrar los elementos del número compuesto. Pero no sabe si es punto, fracción o si hay otra clase que se agregue después, tampoco lo va a saber y no tenemos que cambiarle nada. Aquí va a llegar cualquier número compuesto de los que tenga la jerarquía. De los 3 que hay y si le agregamos, cuál también los va a tomar. Entonces, vamos a darle salida. Voy a tomar este. Le va a dar salida, o es más, está bien así. El parámetro se llama n, así es que le voy a cambiar aquí la n y la e, ¿sí? Aquí va a llegar un número compuesto. ¿De qué tipo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que trae los métodos mostrar y desplegar, porque esos están en la clase de número compuesto. Y entonces de acá voy a tomar esto. Le voy a cambiar aquí
una rayita. Y ahora, en lugar de mostrarlos directamente, vamos a mandar llamar la función que se llama visualizar. De hecho, en este punto tampoco sé qué tipo de número compuesto es. Sé que es un número compuesto, pero no sé de qué tipo es. Y no lo necesito para lo que lo voy a usar. Aquí sería ns. Entonces, este ciclo va a recorrer nuevamente el arreglo de números compuestos, aunque ya en este punto pues no podemos saber si NC es punto, fracción o complejo. Sabemos que es número compuesto. Y cuando lo mandemos llamar a la función visualizar, pues aquí la n tampoco vamos a saber de qué tipo es, pero sabemos que es número compuesto. Y entonces, pues nos va a mostrar. Aquí, después de la rayita, ¿va? Aquí, este es el que está después de los asteriscos es el primer ciclo. El que está después de las rayitas es el segundo ciclo. Y nos muestra exactamente lo mismo. Así es que la idea, una de las ideas de la herencia es poder manipular de manera genérica los objetos para ciertos propósitos. Ya el detalle, si yo necesito algún detalle específico de una clase, pues lo tengo que hacer con una referencia de esa clase. Pero en muchos contextos se tienen acciones generales de todos los objetos y ahí es donde podemos aprovechar la herencia. En este caso, bueno, está representado por los métodos mostrar y desplegar. Luego ya lo veremos un poquito más práctico con otro ejercicio. Bien, ahí terminamos este ejercicio. Lo vamos a retomar para otro que vamos a hacer después, un poquito más adelante. Vamos a retomar esta jerarquía de clases.